lo habrán notado, pero hoy vamos a hacer un paréntesis en el estudio de Marcos. Y lo que vamos a tratar es acerca de un tema, de un tema realmente precioso, que es acerca de la gracia de Dios. Y para ello vamos a tener en primer lugar una lectura en Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Los versos que van desde el 4 hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Espera, que no encuentro el mando. Así. ¿No lo diste? Perdón. Bueno, pues vamos a orar al Señor. Agradecido, Señor, por traernos en esta mañana, congregar a tu pueblo, por el deseo en nuestros corazones de la alabanza, de la adoración, presentarnos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea abundante en medio de nosotros, que tu Espíritu, Señor, hable a nuestras conciencias, a nuestro espíritu, que en verdad seamos motivados, Señor, para una adoración verdadera. Gracias, Señor, por todos los hermanos presentes, los que están aquí. Algunos, Señor, que no han podido venir, que tú les bendigas, les guardes, sobre todo en su quebrantamiento, en su enfermedad, en su dolencia, que encuentren el consuelo que viene de ti. A los hermanos que se conectan a través del Zoom también, Señor, que tú los bendigas. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la palabra gracia es una palabra que aparece muchísimas veces o en muchísimas ocasiones en los himnos y en los cánticos que cantamos. Se dieron cuenta del primer himno, ¿verdad? Soberano Dios, tu gracia. Y la palabra gracia se repetía varias veces a lo largo del himno. Grande fue la gracia de Dios. Otro himno que cantamos y que contiene la palabra gracia. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Otro himno que cantamos y que contiene la palabra gracia. Hay un himno también precioso. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. También ahí está la palabra gracia. Pero aparte de cantarla, ¿sabemos qué significa la palabra gracia? Una cosa es cantarla y otra cosa es saber o conocer qué estamos cantando. Creo que alrededor de 156 veces aparece la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Así que ahí podemos tener una idea de lo importante que es la palabra gracia en la Biblia, y en este caso especialmente en el Nuevo Testamento. Y además es un concepto que aparece muchísimas veces relacionado con la salvación, es decir, con la historia del perdón de nuestros pecados y como consecuencia de la vida eterna. Así que me gustaría con la ayuda del Señor en esta mañana
poderos hablar acerca de lo que significa en la Biblia y en relación con Dios la palabra gracia. Bueno, pues para comenzar, en primer lugar, tendríamos que decir que la palabra gracia, o que se traduce gracia en nuestras Biblias principalmente, es una palabra griega que se traduce charis, se escribe charis. Esa palabra griega, cuando se traduce al español, se traduce al castellano, pues puede hacerse por diferentes palabras. Generalmente se traduce como gracia propiamente dicha, benevolencia, amor, gratitud, y así, según el contexto, pues se utiliza una palabra u otra. La palabra gracia es una palabra que está presente en nuestro idioma, ha pasado a nuestro idioma, y nosotros la utilizamos comúnmente. Y hay 4 significados o 4 formas en que la usamos, que es interesante. De entrada podemos decir que hay una que ya de entrada la vamos a desechar, ¿vale? Porque no nos interesa para nadie. En nuestro idioma utilizamos la palabra gracia en el sentido de chistoso. Una persona graciosa, una persona chistosa, una persona que siempre está haciendo reír, ¿vale? Y utilizamos la palabra gracia. Bueno, pues ese sentido no nos interesa, ¿vale? Ese sentido lo vamos a dejar totalmente apartado. Pero hay otros 4 usos en nuestro idioma y que están en relación con lo que dice la Biblia que significa la palabra gracia. Y el primer lugar es el significado de encanto, agrado o atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues con la palabra gracia se describe ese algo que hay en algunas personas que nos produce a nosotros satisfacción, que nos produce regocijo. Estar con esa persona o ver a esa persona produce algo bueno en nosotros. Entonces hablamos de la gracia que tiene esa persona. En la Biblia se utiliza en este sentido en diferentes ocasiones, pero uno significativo es Lucas capítulo 2 y versículo 52. Y allí se habla de aquel que tiene gracia en referencia a nuestro Señor Jesucristo y cómo crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Era agradable, motivo de regocijo delante de Dios. Otro uso de la palabra gracia que podemos reconocer fácilmente es una disposición generosa hacia alguien, una disposición amistosa hacia alguien. Gracia es desearle lo bueno a otra persona, desear lo bueno al prójimo. Ustedes han escuchado en las películas, especialmente las películas inglesas, de vez en cuando sale la expresión su graciosa majestad, ¿vale? La reina de Inglaterra, su graciosa majestad. Pero ¿saben qué significa? Que la reina era buena contando chistes, que era graciosa, que era simpática. No, es un título, ¿vale? Que lo que significa que ella es grande en generosidad, o que en ella hay una disposición a ser generosa con sus súbditos. De ahí el título, su graciosa majestad. Otra forma en que se suele utilizar la palabra gracia. La palabra gracia también se puede llegar a utilizar para hablar de lo que es el regalo en sí mismo, aquello que he recibido. Gracia es la disposición a dar, pero gracia puede ser también lo que he recibido. ¿Qué es esto? Esto es una gracia que he recibido, esto es un favor que he recibido, refiriéndose en este caso al regalo en sí mismo. Y también gracia se puede utilizar, y de hecho lo utilizamos, como la respuesta apropiada cuando uno ha recibido un favor. Entonces digo gracias y expreso agradecimiento. Digo gracias y estoy reconociendo que he recibido un favor, que he recibido una actitud amistosa de parte de otra persona. Y entonces le respondo así, le respondo gracias, gracias.
Bueno, pues estos usos están, creo que en su mayor parte, a lo mejor no tanto, pero bueno, están presentes en nuestro idioma. Así que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de gracia. Ahora, la pregunta siguiente es esta. De estas cuatro acepciones o cuatro usos de la palabra gracia, ¿a cuál nos referimos cuando hablamos de la gracia de Dios? Cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿a cuál de estos cuatro usos nos estamos refiriendo principalmente? ¿Vale? No es para que me contesten, aunque sí, ya he escuchado yo por ahí alguna respuesta, pero un momentito para que lo miren y lo piensen, ¿vale? Bueno, pues de estas cuatro usos, cuando la Biblia utiliza la palabra gracia referente a Dios, principalmente se refiere al tercero, ¿vale? Y se está refiriendo al segundo. Ojo, al tercero no, al segundo. Es que escuché tercero y se me quedó aquí por aquí. Pero no, no es el tercero, es el segundo. ¿Vale? La palabra gracia aparece en la Biblia en relación a Dios, generalmente haciendo referencia al segundo significado. Una disposición generosa o amistosa. ¿Vale? El deseo de dar lo bueno a la persona, al prójimo, a la persona que está a nuestro lado. Ese es el significado principal de la palabra gracia. Disposición generosa, disposición amistosa. Entonces, si ya tenemos claro por dónde vamos, lo siguiente que tenemos que decir es que aunque la gracia de Dios expresada a lo largo de la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento se puede describir como disposición generosa hacia alguien, en este caso hacia los seres humanos, está incompleto. Todavía está incompleto. Aquí faltan al menos dos conceptos más para poder ver cómo la Biblia enriquece el concepto de gracia en relación a Dios y lo hace algo verdaderamente maravilloso. ¿Saben cuáles son los dos conceptos? Bueno, pues el primer lugar es el concepto de gratuidad, gratuito. Y claro, lo primero que nosotros podemos pensar, a ver, si la gracia es un favor o una disposición generosa, normalmente el que lo hace no porque haya recibido algo primero. Por lo tanto, ya de por sí en el concepto de gracia está el concepto de gratuito, porque es generoso. ¿Por qué es necesario resaltar la gratuidad cuando hablamos de la gracia de Dios? Pues no es por Dios, es por nosotros. Y es por nosotros porque en nosotros está arraigada la idea de que para recibir algo yo tengo que dar algo. Y si yo no doy algo, entonces nos huele a chamusquina y pensamos que ahí hay engaño. Pero cuando se habla de gracia y de gracia de parte de Dios, de esa disposición generosa hacia nosotros, es de forma gratuita, sin que haya un intercambio de ninguna clase. No es en respuesta a algo que yo he dado primero. En segundo lugar, ¿por qué es necesario resaltar el concepto de gratuito? Pues porque el corazón del hombre es orgulloso y el corazón del hombre siempre está dispuesto a dar y quiere ganar. Y el orgullo en el corazón del hombre le impide entender que la gracia de Dios es gratuita y que no se puede dar nada a cambio para recibirla, sino que proviene espontánea y generosamente del corazón de Dios. Los hombres están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero, están dispuestos a hacer obras increíbles y de caminar a no sé dónde y tal, por tal de merecer aquello que en la Biblia se llama la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, como su nombre indica, generosidad, es gratuita. Entonces,
aunque está implícito en el concepto, es bueno destacarlo y es bueno volver a insistir en ello. La gracia de Dios, esa disposición generosa, es gratuita, pero todavía nos falta una palabra más para terminar de completar lo que es la gracia de Dios cuando aparece en la Biblia. Y el otro concepto es este: inmerecido. Inmerecido. Así que el favor o la gracia de Dios no es solo un acto de generosidad de parte de Dios, que es gratuito, no se puede comprar, sino que además es un acto de generosidad inmerecido. O en otras palabras, es un acto de generosidad por parte de Dios a pesar de, es amor de Dios a pesar de, es decir, a pesar de la condición humana, a pesar de la rebeldía del corazón del hombre, a pesar de los hechos de los hombres, a pesar de la actitud del hombre con respecto a Dios, a pesar de, resulta de que Dios actúa en favor de los hombres. Esta disposición amistosa, generosa de Dios, a pesar de, es lo que hace que el amor de Dios sea grande y que el amor de Dios sea algo incomparable, porque actúa, porque ama, porque busca el bien a pesar de lo que somos. Y en este sentido me gustaría compartirles estas palabras que escribía un hermano. Son cosas que lo podemos encontrar con facilidad en algunos libros, pero son reflexiones que son profundas y son interesantes. Dice, la gracia de Dios, esa disposición generosa que es inmerecida, esa gracia de Dios actúa en nosotros, no por lo que hay en nosotros, sino a pesar de nosotros. La gracia de Dios con nosotros no tiene nada que ver con lo que somos ni con lo que hacemos. Y concluye, la gracia que Él nos la concede a pesar de nosotros y no en razón de lo que somos o de lo que hacemos. Es favor de Dios y es favor inmerecido. Ahora bien, hermano, para nosotros seguir profundizando en lo que significa esto de es un favor, generosidad inmerecida de parte de Dios, es bueno que nosotros nos acerquemos a la Biblia para ver qué dice la Biblia con respecto a la condición del hombre. Porque viendo cuál es la condición del hombre delante de Dios, nosotros podremos ir percibiendo, entendiendo y comprendiendo la grandeza de lo que es la gracia, ese amor a pesar de. Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de la condición del hombre. Y el texto que me gustaría volver a leer está en Efesios capítulo 2 y versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Mira lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en esta frase, en este versículo, me gustaría resaltar unas palabras, y es esto. Estando muertos en pecados. O dicho de otra manera, a pesar de estar muertos en pecados, dice el versículo, Dios actúa para darnos vida. Ahora, ¿de qué habla esta expresión? Muertos en pecado. Así se describe la condición del hombre.
En la Biblia nosotros entendemos que muerte implica separación, o muerte es separación. No es simplemente la cesación de la vida, es separación. De hecho, cuando el cuerpo muere, muere no porque cese la vida, sino porque se separa. Y nuestra parte espiritual abandona el cuerpo y entonces el cuerpo muere. Hay una separación. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Pues aquí nos está diciendo de que el pecado separa de Dios y como consecuencia la condición del hombre viene a ser espiritualmente muerto, separado de Dios. Es decir, el hombre es incapaz de obrar o de vivir conforme a la justicia o la santidad de Dios. O dicho de otras palabras, el hombre es incapaz de vivir conforme al amor de Dios. Dios demanda que nosotros vivamos conforme a lo que Él es, a su amor, a su santidad, a su justicia. Y el hombre es totalmente incapaz de poder responder de la manera que Dios le pide. Por eso dice que estamos muertos en pecados. Ahora, lo interesante de este versículo es que cuando dice que estamos muertos en pecado, lo dice como conclusión a toda una serie de cosas que ha dicho. ¿Vale? Entonces es la conclusión. Es que esto es lo único que hay después de todo lo que yo he dicho, escribiría el apóstol Pablo. Entonces me gustaría que nos detuviésemos brevemente en algunas de las descripciones que ha hecho Pablo del ser humano guiado por el Espíritu Santo y que le llevan a concluir que estamos muertos en pecado. Y el primero está en Efesios capítulo 2, en el versículo 1. Dice, Él os dio vida a vosotros, y ahora empieza, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, nuestros hechos, que muchas veces son transgresión contra la voluntad de Dios, o se muestran en la incapacidad de lo que hacemos para agradar a Dios, ponen en evidencia la separación que existe entre nosotros y Dios. Acuérdense lo que dijo el profeta, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado produce separación y ha apartado de vosotros el oído para no oír. Entonces, que hay una condición de separación se pone en evidencia por lo que nosotros hacemos, por nuestros delitos y nuestros pecados, o lo que no somos capaces de hacer. En el versículo 2 dice, para describir la situación del hombre, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y ahora añade, siguiendo la corriente de este mundo. El hombre natural, el hombre de este mundo no vive en la voluntad de Dios. El hombre no vive en armonía con lo que Dios quiere o demanda de nosotros, sino que el mundo vive en armonía con lo que este mundo es. Y este mundo es un sistema que trata de apartar y de mantener a los hombres alejados de Dios. Y en la medida que el hombre no anda en armonía de Dios, sino anda en armonía con este mundo, la realidad que está detrás es que, aunque el hombre piensa que está viviendo de una manera libre y haciendo lo que le place, en realidad quien está detrás de este mundo y quien está manejando todos los hilos de este sistema en el cual el hombre que se ha desligado de la relación con Dios está viviendo, es el diablo. Y por lo tanto, al final resulta de que está actuando como una marioneta haciendo la voluntad de Satanás. En el versículo 2, también un poquito más adelante, dice que vivimos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora mira a la condición humana y mira a los hombres y dice, la condición del hombre es hijos de desobediencia. Y eso está apuntando
a la condición del corazón humano. El corazón humano es desobediente. El corazón humano prefiere hacer su voluntad antes que someterse a la voluntad de Dios. Y eso tiene trágicas consecuencias. Porque si somos desobedientes a Dios, eso significa que nos estamos colocando bajo el señorío del enemigo de nuestras almas, del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Así que no es una descripción bonita la que la Biblia hace del hombre. Muertos en delitos y pecados. Nuestras acciones y omisiones, lo que no somos capaces de hacer, muestran que estamos separados de Dios, que seguimos la corriente del mundo, no vivimos en armonía con Dios. Somos hijos de desobediencia en nuestro corazón, es lo que hay. Pero sigue diciendo el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Y ahora mira, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, viviendo en la voluntad de la carne. La carne aquí es una referencia a nuestra naturaleza caída y por lo tanto incapaz, o sea, que se resiste a la voluntad de Dios. Y vivir en sus deseos y vivir en su voluntad significa, por un lado, que hemos cambiado la justicia de Dios, hemos cambiado lo que Dios espera de nosotros por nuestra propia justicia, por nuestros propios criterios. Es verdad que cuando el hombre actúa o vive de espaldas a Dios y vive conforme a su propia justicia, a su propio concepto de lo que es bueno y es malo, está en un resbaladero. Y más tarde o más temprano termina llamando bueno a lo malo, justificando comportamientos verdaderamente abominables delante de Dios y que terminan en autodestrucción y que destruyen nuestra convivencia en los que están alrededor. Pero todavía no ha terminado. Antes de llegar a la conclusión que leímos, muertos en pecado, todavía utiliza un concepto más. Y dice al final del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros utilizamos la expresión hijo de muchas maneras, ¿vale? Pero no necesariamente negativas. Por ejemplo, cuando vemos a un muchacho o a una persona hacer una determinada actividad, le decimos, verdaderamente eres hijo de tu padre. ¿Por qué? Pues porque es que te estoy viendo a ti, estoy viendo a tu padre o estoy viendo a tu madre con las cosas que está haciendo. Entonces, cuando la Biblia dice que somos por naturaleza hijos de ira, nos está colocando bajo el juicio de Dios a causa de nuestra condición, a causa de la rebeldía de nuestros corazones, a causa de nuestros pensamientos, a causa de nuestras palabras, a causa de nuestros hechos. Todo ello nos coloca en una posición difícil, que es bajo el justo juicio de Dios. Y entonces alguno de los presentes puede decir, pero yo no me veo así. Tú dirás que la Biblia dice eso y da un cuadro bastante negativo del hombre, pero yo soy buena gente. Yo vivo intentando no hacer mal a nadie. Pocas veces, sí, a veces me he dejado llevar, pero yo no soy esa cosa que no me reconozco en todo eso delante de Dios, no me reconozco en mi vida diaria, no me reconozco de esta manera. Y generalmente es verdad en el sentido de que hay personas que pues tienen una buena vida y son dignas de imitar en su compromiso con el prójimo y en las cosas que hacen en medio de la sociedad. Claro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pero eso lo voy a dejar un poquito más adelante. Primero quiero compartir una ilustración. Una ilustración a ver si nos puede ayudar
a ver cuál es nuestra condición real delante de Dios. ¿Has limpiado alguna vez, seguro que sí, un gran ventanal, una ventana grande, un escaparate, unas ventanas de tu casa, el parabrisas del coche, y te has propuesto dejarlo impoluto, o sea, limpísimo, precioso, transparente, una cosa. Y entonces ese día coges tu cubo, coges tu esponja, coges el jabón, coges la rasqueta, coges el paño, coges el papel de periódico porque te han dicho que se queda mejor y todo lo necesario para limpiar ese escaparate o limpiar esa gran ventana. Y te puedes pegar un par de horas dándole ahí para intentar dejar la cosa preciosa, la cosa bien hecha. Y te vas a tu casa satisfecho de que has hecho un gran trabajo. Qué limpio he dejado ese escaparate. Pero ¿qué sucede? Y estoy contando esto porque me pasó a mí, con mis hermanos, cuando tenían la tienda que me tocó limpiar un escaparate en cierta ocasión. Me acuerdo que llamé, oye, ¿cómo se quedó el escaparate? Pues yo estaba, terminé a las 7 o a las 8 de la noche de limpiar aquello, me quedé súper contento. Oye, ¿cómo está el escaparate? No sé si fue Apolo o Pablo, yo sí me acuerdo. Y me dice, mira, Natanael, lo hemos tenido que limpiar otra vez, porque cuando le dio la luz del sol, se empezó a ver que estaba todo empañado, que había sitios que no se habían secado, que había no sé qué, y lo tuvimos que limpiar otra vez. Es decir, cuando llegó la luz del sol y dio contra ese cristal, entonces puso en evidencia de que aunque yo creía que estaba limpio, no estaba limpio. No se había hecho un buen trabajo. Entonces, tú tienes una buena percepción de ti mismo. Bien, es normal. Y posiblemente puedas tenerla. Cuando te estás comparando con otras personas, cuando tú estás valorando tu vida en relación a lo que la sociedad es y las personas que están a tu alrededor es, y entonces tú miras y dices, no me veo así, me veo bien. Pero ¿qué sucede cuando nuestras vidas son comparadas con el sol de justicia? Son comparadas con el Evangelio, son comparadas con el mismo amor de Dios, con su santidad y con su justicia. Pues cuando nosotros dejamos que sea la luz de Dios, la luz del Evangelio, la que ilumine nuestras vidas, y cuando empezamos a vernos no en comparación con los demás, sino en comparación con Dios mismo, entonces ese espectáculo se hace patente y se hace real. Y entonces cuando empezamos a tomar conciencia de que no somos lo que nosotros creíamos que éramos, sino que en verdad somos hombres y mujeres pecadores. Y que en contraste con el amor de Dios dejamos mucho que desear. Y en contraste con la justicia de Dios, nuestras vidas están bajo juicio y bajo condenación. Necesitamos, es la conclusión, necesitamos de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Bueno, ¿y qué es lo que hace Dios? Hemos visto la condición del hombre. Todo esto para entender mejor el concepto de gracia como favor inmerecido de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Ya hemos visto nuestra condición. Bueno, pues me gustaría ir ahora a Romanos capítulo 5 y versículo 8. Es un texto pues paralelo a lo que hemos estado leyendo. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Lo tenemos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Aún siendo pecadores, a pesar de nuestra condición de ser pecadores, imposibilitados, incapaces de obedecer o de responder conforme al amor o a la justicia o a la santidad de Dios, a pesar de,
Y ahora mire la acción. Cristo murió por nosotros. Esta es la respuesta de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 6, un poquito antes. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La grandeza de Dios llega al punto de que, a pesar de estar incapacitados, a pesar de ser débiles, a pesar de ser considerados impíos y por lo tanto que obran en contra de la voluntad de Dios, a pesar de, Dios ha provisto un medio para que a través de ese medio el hombre pueda ser perdonado y reconciliado con Dios. Y ese medio que Dios ha provisto es una persona. Es Jesucristo, es su Hijo. Y es la obra que Cristo ha realizado en la cruz del Calvario para que nuestro pecado pueda ser removido de delante de Dios y de esa manera el hombre pueda ser justificado, pueda ser perdonado, pueda recibir la salvación de Dios. La misma idea está en Efesios capítulo 2, que es el texto que hemos tomado como punto de partida. Efesios capítulo 2. Y versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, a pesar de estar muertos en pecado, y ahora dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos ha hecho partícipes de la vida de su Hijo para que nosotros también podamos tener vida a pesar de que el pecado nos había condenado y declarado muertos delante de Dios. ¿No es esto maravilloso, hermano? ¿No es esto maravilloso? Ahora bien, no estamos hablando de salvación universal. Que la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios, dando, proveyendo para la salvación del hombre y que de esta manera el hombre pueda ser reconciliado con Dios, no significa que al final todos nos vamos a salvar. No significa que con un poquito de tiempo, pues al final todos los hombres vamos a coincidir en el cielo. Unos más tarde, otros más pronto, depende de cómo te hayas portado aquí. Pero todos salvos al final. A lo mejor Hitler no. Eso no significa la gracia de Dios. Cuando hablamos de esta gracia de Dios, que consiste en este favor inmerecido actuando en favor nuestro, lo que estamos hablando es de provisión. Dios ha provisto gratuitamente y sin merecerlo salvación para todos los hombres. No hay nadie que esté lejos de este amor de Dios. Hay provisión, hay alcance en el amor de Dios para todos los hombres. Para todos los hombres que finalmente vengan a Cristo, para todos los hombres que finalmente se entreguen a Él. La salvación, mi querido amigo, es un don de Dios, es un regalo, porque viene de la gracia de Dios. Es un favor inmerecido, pero se recibe por medio de la fe. Es necesario que la persona, el hombre y la mujer, se dé cuenta de su condición, se dé cuenta de su necesidad, que se vea a la luz del Evangelio, a la luz del amor, de la justicia, de la santidad de Dios, y mire a Cristo buscando el perdón y la salvación. Por lo tanto, a mí me gustaría, antes de ir terminando, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Eres de la fe de Jesús? ¿Te has visto ya en tu vida como un hombre, como una mujer necesitada de la gracia de Dios? ¿Le has confesado en tu vida como el Señor y Salvador? ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Él es la expresión de la gracia de Dios para ti y se está mostrando en esta mañana. Así que ojalá que no haya aquí nadie
que no haya de una manera o de otra hecho suya la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y si no lo has hecho, estás a tiempo de mirar al cielo y de clamar al Señor. Bueno, pues después de toda esta introducción, ahora estamos en condiciones de dar un pasito más, que sería pues ver cómo definimos la gracia. ¿Vale? Ya cerrar. Bueno, pues la gracia es esto, después de todo lo que hemos dicho. Entonces vamos a ver ahora algunas definiciones, yendo de algunas más sencillas a otras un poquito más completas. Pero bueno, lo primero, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Se puede también decir la bondad inmerecida de Dios. ¿Soy salvo por gracia? Bueno, pues por el favor inmerecido de Dios, la bondad inmerecida de Dios que ha actuado a tu favor. Maravillosa gracia. Estoy hablando del favor que he recibido, el favor inmerecido de Dios, de la bondad inmerecida de Dios. Quedarnos con este concepto, aunque sea una forma muy breve de hablar de la gracia, ya nos va a ser de gran ayuda. Nos va a ayudar a entender en muchas ocasiones lo que leemos y lo que cantamos, ¿vale? Nos va a ayudar a entender también mejor lo que cantamos. Más completo. El favor inmerecido de Dios mostrado al hombre en la persona y la obra de Jesucristo. Porque la gracia se manifiesta en Jesucristo. Tiene un nombre, que es el Señor Jesucristo. El favor inmerecido de Dios mostrado al hombre en la persona y la obra de Jesucristo. También la generosidad de Dios a favor de personas que nada merecen. Hay tres definiciones, tres formas de acercarnos a la gracia de Dios. Retener en la mente, aprender de memoria cualquiera de estas, va a hacernos de mucho bien. A ver, aprenderla, retenerla, entenderla, evidentemente, para poder saber lo que leemos, cantamos y expresar la gratitud con conciencia delante de Dios. Pero ahora me gustaría un pasito más. Y ahora vamos a ver algunas, yo no sé si ya serían definiciones de gracia o reflexiones con respecto a la gracia. Pero me gustaría resaltar unas cuantas para terminar. En primer lugar, a ver, es que no sé si me he saltado algo. Bueno, pues como está aquí, aquí. Miren esta forma de hablar de la gracia de Dios. Dios mostrando tan solo amor y misericordia cuando merecemos tan solo ira y juicio. Dios inclinándose a nosotros en amor infinito. Esta frase es muy importante. Dios inclinándose a nosotros en amor infinito. Una manera de describir la gracia de Dios. La gracia se manifiesta en Dios dando lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. Podemos ver la profundidad de estas palabras. La gracia de Dios, la bondad de Dios, ese favor de Dios por nosotros se manifiesta dando lo mejor del cielo, su Hijo, para salvar lo peor de la tierra. A pesar de lo que éramos, Dios se acerca a nosotros. Este también es hermoso, ¿verdad? Dice, amor que mira hacia arriba es adoración. Y es lo que esperamos poder hacer a continuación, expresar nuestro amor delante de Dios, nuestra gratitud. Amor a los de su propio nivel, es decir, a los que están alrededor, es afecto. Y ahora termina diciendo este hermano, amor
que desciende es gracia. Ya lo dijimos antes. Dios inclinándose hacia nosotros en su infinito amor. Amor que desciende. Eso es gracia. El hombre es incapaz de elevarse a Dios. El hombre es incapaz de acercarse a Dios porque no puede. Está condicionado, impedido a causa de su condición, que se revela y se manifiesta en sus hechos, en sus pensamientos, en sus obras. Pero puesto que el hombre está incapacitado para elevarse a Dios, Dios desciende y dice, no te preocupes, yo voy a ir en busca tuya. Y se desciende y se inclina para buscarnos y para salvarnos. Amor que desciende es gracia. Y por último, y ya terminamos con esto, hay otra definición, es un poquito más elaborada y necesita quizás un poquito de más explicación, pero que a mí personalmente, según la he ido entendiendo y profundizando en ella, es la que más me llena, más me gusta. Creo que es la que mejor justicia le hace al concepto de gracia de Dios. Y es la siguiente. Dios obrando libre y poderosamente al solo impulso de su amor en bien de los hombres que nada merecen. ¿Saben por qué? Bueno, pues porque hablamos de la gracia y a lo mejor pensamos en un concepto y pensamos en una idea, la gracia. Pero este hermano nos recuerda que la gracia también es potencia, que es poder, que es actuar. Entonces, la gracia de Dios es más que un concepto, es Dios obrando libre y poderosamente, porque nada le obliga, al solo impulso de su amor en bien de hombres y mujeres como nosotros, que nada merecen. Claro, cuando nosotros empezamos a entender así la gracia de Dios y empezamos a ver lo que significa esta palabrita que tantas veces cantamos y que pasa desapercibida, pues ahora sí podemos entender por qué los poetas escribían de esta manera. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar. Y termina el coro. Inefable es la divina gracia. Es inmensurable cual la mar. Sublime gracia del Señor, dice el poeta, que a un infeliz salvó. O ese otro himno. Soberano Dios, tu gracia es cual insondable. Bueno, pues que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, pero no me quiero despedir sin hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que la gracia de Dios se agota en la salvación? La gracia de Dios tiene que ver con la salvación del pecador. Y ahí termina. No. La gracia de Dios continúa en presente, obrando en las vidas de los que son sus hijos y capacitando a sus hijos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, está presente en toda nuestra vida, en el momento de la conversión, pero también en el resto de nuestra experiencia cristiana. Y de esto hablaremos el jueves un poquito. No mucho, pero sí un poquito. Pues, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y ahora tenemos un tiempo precioso, ¿verdad?, para alabar al Señor y elevar nuestros corazones en gratitud delante de Él. El Señor les bendiga.